Nunca imaginé que el aburrimiento pudiera ser tan silencioso, tan pesado. Hay días en que los relojes parecen conspirar contra una, repitiendo cada gesto, cada obligación, como si el tiempo se burlara desde la esquina de la cocina. Aquella mañana tenía el mismo sabor a costumbre de siempre, el café a medio terminar, la luz dorada entrando por la ventana y el eco de los pasos de mi esposo yéndose temprano, dejando en el aire una estela de rutinas intactas. Sin embargo, hubo algo distinto. No fue un pensamiento, ni un suspiro, sino una inquietud que se instaló justo detrás de mis costillas, un rumor leve que apenas se podía nombrar. Tal vez fue esa sensación la que me hizo abrir la puerta sin preguntar, solo porque alguien llamaba. Era mi vecino. Llevaba una caja de herramientas y una camisa azul, y traía en los ojos esa mezcla de cansancio y calma que solo tienen las personas que han sobrevivido a varias derrotas y aún así sonríen. ¿Tienes una llave inglesa?, preguntó. Su voz era grave, cortés, pero detrás había una chispa de humor que reconocí sin esfuerzo. Lo dejé pasar y mientras buscaba la herramienta, sentí su mirada recorriendo la casa, deteniéndose en las fotos del salón, en el mantel gastado, en el jarrón de flores marchitas que yo misma había olvidado cambiar. No me sentí juzgada, fue más bien la sensación de ser vista, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, charlamos sobre nada, el ruido de la calle, los arreglos eternos del edificio, el clima caprichoso. De pronto, sin advertencia, soltó una frase simple pero que se me quedó clavada en la piel: siempre me ha gustado cómo cuidas tus plantas. Hay vida en tu ventana. No era un elogio romántico, ni un halago disfrazado. Era algo más honesto. Como si en ese instante me dijera que aún podía ser interesante para alguien. Cuando se fue, sentí un vacío extraño. Fui al dormitorio, abrí el armario y dejé que mis manos recorrieran la ropa casi olvidada, los vestidos que reservaba para ocasiones que nunca llegaban, la lencería bonita que había dejado de usar porque nadie parecía notarla, ni siquiera yo. Me pregunté cuando dejé de ponerme bonita para mí misma, en qué momento pasé a ser invisible incluso ante mis propios ojos. Esa tarde cociné sin ganas, y al mirarme en el reflejo del horno, busqué a la mujer que alguna vez fui. Había arrugas nuevas, sí, pero también una luz distinta en la mirada. Recordé cómo el roce de la mano de mi vecino al tomar la herramienta me hizo sentir el pulso en la muñeca, como un recordatorio de que sigo viva, que mi piel aún tiene memoria. Aunque todo lo demás se esfuerce en adormilarla, mi esposo volvió temprano. Traía el ceño fruncido, preocupado por el trabajo y las cuentas, pero apenas mencionó nada en voz alta. Cenamos en silencio, como dos desconocidos que comparten techo y horarios pero no conversaciones. Hablamos del supermercado, de la factura, de la luz, de la gotera del baño, y en medio de la cena pensé en lo diferente que era sentirse realmente escuchada. Me pregunté si estaba mal desear, aunque fuera por un momento, una mirada como la del vecino, ese destello de interés ajeno a la costumbre y la rutina. Antes de dormir, me miré desnuda frente al espejo del baño, como si esperara que el vapor disipara el cansancio y la monotonía. Pasé los dedos por el cuello, los brazos, las caderas. El cuerpo guarda secretos, aunque la mente se empeña en olvidarlos. Recordé el tono de voz de mi vecino, la pausa antes de pronunciar el cumplido. La suavidad involuntaria de su contacto. El deseo es un idioma sutil, y esa noche, en la penumbra, lo sentí susurrar bajo mi piel. Dormí inquieta. Soñé con habitaciones nuevas, con jardines húmedos y puertas que se abrían solas. Al despertar, sentí una especie de energía eléctrica bajo la piel, como si el mundo estuviera a punto de cambiar de dirección sin previo aviso. La ciudad seguía igual, mi esposo salió de casa como siempre, pero yo, de pie frente a la ventana, sentí que algo se había activado en mí, algo que no entendía del todo pero que ya no quería ignorar. El día se deslizó lento, pero cada vez que escuchaba pasos en el pasillo o el sonido lejano de una voz masculina, mi corazón latía distinto. No era amor, ni siquiera era deseo en el sentido habitual, era una llamada de atención de mi propia vida, un aviso de que la costumbre puede quebrarse por el lugar más insospechado. Y mientras ordenaba la casa, doblando la ropa cuidadosamente, no pude evitar pensar en cuál sería la próxima ocasión para volver a sentirme vista. Esa noche, después de soñar con pasillos desconocidos y voces en habitaciones cerradas, desperté mucho antes de que el sol asomara. Los primeros minutos los dediqué a escuchar el sonido hueco de la casa, la respiración de mi esposo, los pequeños crujidos del edificio que se despierta con el calor, el silbido lejano de un camión de basura en la calle. Milavant Consiglio.
buscando no alterar la costumbre, pero con una extraña sensación de anticipación, como si algo invisible se hubiera instalado en mi pecho. El día transcurrió lento. Ordené la cocina, regué las plantas del balcón, respondí mensajes sin importancia y repasé la lista de compras una y otra vez, más para ocupar las manos que por necesidad real. Sin embargo, cada pequeño ruido en el pasillo, cada golpe de la puerta del ascensor, disparaba mi pulso. Me encontraba observando la ventana, preguntándome si acaso volvería a aparecer el vecino, si sería tan casual como la última vez, o si en realidad lo estaba esperando sin atreverme a confesarlo, cerca del mediodía, justo cuando el sol caía. Perpendicular sobre el suelo del salón, escuché el timbre de nuevo. Por un segundo dudé si abrir, pero lo hice casi sin pensar. Era él. Esta vez no traía herramientas, sino una pequeña bolsa de pan fresco y una sonrisa ladeada, como si supiera que llevaba consigo una excusa endeble para irrumpir en mi rutina. Pensé que tal vez te gustaría un poco de pan recién hecho. Sobró en casa, murmuró, y el tono de su voz tenía esa calidez entre el descuido y la confidencia. Lo invité a pasar. La cocina se llenó del aroma a trigo y levadura, y por un instante, todo pareció más íntimo de lo que permitía el mobiliario anodino. Nos sentamos junto a la mesa, compartiendo café y rebanadas de pan untadas con mantequilla. La conversación fluyó con una naturalidad inquietante, recuerdos de la infancia, anécdotas del barrio, confesiones sutiles que flotaban en el aire sin necesidad de ser atrapadas. Cada frase iba cargada de una segunda intención, y los silencios que se abrían entre palabra y palabra eran más elocuentes que cualquier historia. Él señaló el marco de una fotografía antigua en la estantería. Ese cuadro siempre me ha entregado. Hay una luz en tu sonrisa, ahí, distinta. Sentí que me ruborizaba, y por primera vez en mucho tiempo, no quise disimularlo. Me sentí descubierta, no solo por sus palabras sino por la forma en que observaba mis manos al servir el café, el modo en que escuchaba incluso mis gestos más diminutos. Afuera, el barrio seguía su curso, niños corriendo, el repartidor de frutas, el ladrido perezoso de un perro. Pero dentro de mi casa el tiempo se había ralentizado, cada minuto se dilataba en una expectativa que no tenía nombre. Cuando terminamos el café, él no se apresuró a marcharse. Hubo una pausa larga, y por un instante ninguno de los dos supo qué decir. ¿Te molesta si echo un vistazo a la llave que me prestaste? Creo que la dejé en la entrada. Lo acompañé hasta la puerta, el corazón latiendo de un modo irregular. Cuando alzó la mirada para despedirse, sus ojos se demoraron en los míos. No fue una sonrisa, fue una invitación muda, un permiso tácito. Sentí como me temblaban los dedos al rozar su mano al entregarle la llave. Entonces, sin más preámbulo, sucedió, un beso fugaz, torpe, apenas un roce, pero cargado de toda la tensión acumulada entre ambos. No fue el beso de las películas, ni siquiera un acto consciente, fue la declaración de una necesidad, el reconocimiento de una ausencia largamente ignorada. Me aparté un instante después, boquiabierta, con la piel ardiendo y el estómago encogido. Él se disculpó en voz baja, murmurando apenas, no debí, pero su voz temblaba tanto como mis manos. Cerré la puerta, apoyando la frente contra la madera, sintiendo como el mundo entero giraba fuera de mi control. No era culpa lo que sentía, sino una urgencia casi animal, un deseo de repetir ese instante de cercanía. Pasé el resto de la tarde en una especie de trance. Cociné sin fijarme en las recetas, puse la mesa para dos pero no recordaba haberlo hecho, encendí la televisión y no fui capaz de seguir el hilo de ningún programa. Mi esposo llegó más tarde que de costumbre, y al besarlo en la mejilla sentí que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Él no notó nada, se limitó a preguntar por la cena, a comentar sobre el tráfico, a quejarse del calor pegajoso de la ciudad. Yo lo escuchaba desde lejos, como si su voz llegara amortiguada por una neblina espesa. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y busqué en el armario mi lencería más delicada, la que apenas usaba para ocasiones especiales. Me la puse frente al espejo, observando cómo los encajes resaltaban sobre mi piel, cómo el reflejo me devolvía la imagen de una mujer distinta, una mujer a la que le gustaba ser vista. El recuerdo del beso volvió con fuerza, trayendo consigo sensaciones que creía dormidas, la electricidad recorriéndome la columna, el temblor dulce en el vientre, la certeza de que mi cuerpo no había olvidado cómo desear. Me tumbé en la cama junto a mi esposo, sintiendo el roce tibio de sus piernas bajo las sábanas. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En mi cabeza, la escena se repetía, el café, la conversación, la mirada, el beso.
Quise alejar el recuerdo, pero cada vez volvía con más nitidez, como un murmullo constante, como una promesa de algo que apenas comenzaba. Al amanecer, mientras la luz dorada inundaba la habitación, supe que no quería dejar de sentirme así. No quería resignarme a la invisibilidad, no quería aceptar la tibieza de la costumbre como única forma de vida. Había probado el sabor de lo prohibido, y aunque la culpa asomaba en los márgenes, era el deseo el que dictaba el ritmo de mi corazón. Guardé el secreto bajo llave, pero dentro de mí había estallado una revolución silenciosa, una necesidad de buscar, de mirar, de volver a sentirme viva. Sabía que nada volvería a ser igual, aunque aún no podía anticipar la magnitud de la tormenta que había empezado a gestarse en los pliegues de mi vida diaria. La mañana siguiente me encontró repasando mentalmente cada detalle de la víspera, como si necesitara comprobar una y otra vez que realmente había sucedido. Me levanté temprano, incluso antes de que mi esposo saliera al trabajo. En la cocina, mientras el café borboteaba, sentí el peso de mis pensamientos flotando en el aire, tan denso que podía tocarlo. Revisé mensajes, abrí las ventanas para ventilar la casa y traté de convencerme de que era capaz de encerrar el recuerdo de ese beso en algún lugar seguro, inaccesible incluso para mí. Pero, cuanto más lo intentaba, más claro se volvía que la herida estaba abierta y no pensaba cerrarse por sí sola. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo exterior me obligara a salir de mi encierro. Recibí una llamada de mi amiga, de esas personas que irrumpen en tu rutina y te arrastran con su energía arrolladora. Me propuso una excursión improvisada. ¿Por qué no vienes conmigo a la exposición de arte en la ciudad vecina? Dicen que hay obras impresionantes, y hace tiempo que no nos regalamos un día diferente. Dudé apenas unos segundos, consciente de que una salida así me apartaría de mis fantasmas y al mismo tiempo, podía devolverme a ellos por otro camino. Acepté casi sin pensar, ansiosa de un cambio de escenario, de un pretexto para dejarme llevar. En el trayecto hasta la estación, mi amiga hablaba sin parar, enumerando detalles sobre la exposición, la ciudad, el clima, los planes para el almuerzo. Sin embargo, mi mente volvía una y otra vez a la mañana anterior, al pan compartido, a la calidez de la cocina inundada por la luz y el aroma. Me sorprendí preguntándome si, en ese mismo instante, mi vecino estaría recordando lo mismo, si se permitiría pensar en mí aunque fuera solo un momento. Al llegar a la estación, nos encontramos por azar con él. «Vaya coincidencia», exclamó mi amiga, saludándolo con la naturalidad de quien no sospecha nada. «¿Tú también vas al centro hoy?» Él asintió, explicando que tenía asuntos pendientes, que el viaje era necesario pero no urgente. La conversación se tiñó de esa cordialidad incómoda que solo perciben quienes comparten un secreto. Caminamos juntos hacia el andén, los tres envueltos en una especie de burbuja transparente que aislaba nuestros pensamientos de las palabras pronunciadas en voz alta. En el tren, los asientos enfrentados crearon un escenario extraño. Mi amiga contaba anécdotas, él asentía y de vez en cuando lanzaba miradas fugaces en mi dirección, como si quisiera asegurarse de que lo que había ocurrido entre nosotros seguía siendo real. Yo fingía leer un folleto, pero en realidad estudiaba sus manos, su forma de doblar el periódico, la concentración con la que escuchaba cada historia. Sentí que el deseo se mezclaba con la culpa, que la anticipación de lo que podía ocurrir era casi tan embriagadora como el recuerdo de lo que ya había pasado. Llegamos a la exposición y nos dejamos envolver por las obras colgadas en las paredes. Por los colores, las formas, los silencios que solo pueden apreciarse en una galería repleta de desconocidos. Caminábamos juntos, pero cada uno vivía la experiencia a su manera. Yo me sorprendí deseando un roce, una señal mínima, cualquier cosa que confirmara que no estaba sola en mi confusión. En una esquina poco transitada, mientras mi amiga admiraba un cuadro al otro lado de la sala, él se acercó apenas lo suficiente para susurrar: «¿Estás bien?». La frase era trivial, pero la tensión subyacente lo decía todo. Asentí, incapaz de articular una respuesta, consciente de que si intentaba ponerle palabras a mi estado de ánimo acabaría rompiéndome. El almuerzo fue un ritual desganado, plagado de pequeños gestos cargados de significado. Mi amiga seguía llevando la voz cantante, ajena al hilo invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. A cada comentario, a cada anécdota, notaba cómo mi vecino y yo buscábamos oportunidades para intercambiar miradas, para decirnos sin palabras que algo había cambiado y no sabíamos cómo manejarlo. En el fondo, me preguntaba si todo aquello era solo un espejismo, una necesidad de sentirme viva que se iba desvaneciendo con cada kilómetro de distancia. Regresamos a casa entrada la tarde.
En la estación, mientras mi amiga se adelantaba para llamar a un taxi, él y yo nos quedamos unos segundos rezagados, protegidos por el bullicio de los viajeros y la indiferencia de la multitud. ¿Vas a poder dormir esta noche?, preguntó en voz baja, con una sonrisa leve que era mitad disculpa y mitad invitación. Respondí con un gesto casi imperceptible, y de pronto sentí la urgencia de ese momento, la necesidad de prolongarlo aunque solo fuera un suspiro más. La despedida fue rápida, casi forzada por el flujo de la gente. Nos separamos sin promesas, sin planes concretos, pero con la certeza de que algo se había desatado entre nosotros y que ninguno de los dos quería, ni podía, ignorarlo. Kamen. Junto a mi amiga hacia el coche, escuchando de fondo su voz, pero con la mente a cientos de kilómetros, reviviendo cada mirada, cada roce accidental, cada palabra no dicha. Esa noche, en casa, la soledad pesaba más que nunca. Mi esposo llegó cansado, preguntando por el viaje y por los cuadros, y yo le respondí con frases automáticas, sintiéndome culpable por la indiferencia, pero incapaz de ofrecerle otra cosa. Me refugié en la ducha, dejando que el agua arrastrara la ansiedad y el deseo, pero mi piel seguía ardiendo en los mismos lugares donde él había posado sus ojos. Me puse mi camisón favorito, ese que solía reservar para ocasiones especiales, y me tumbé en la cama con el corazón acelerado, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener aquella mentira invisible que ya empezaba a volverse parte de mi piel. Pensé en todo lo que había sucedido desde el primer roce, la naturalidad con la que se había infiltrado en mi rutina, la facilidad con la que me había convertido en otra persona, la velocidad con la que la costumbre había sido reemplazada por el vértigo. No quería arrepentirme, no quería retroceder, pero tampoco sabía cómo avanzar sin romperme a mí misma o romper a los demás. Mientras el sueño me vencía, supe que la verdadera amenaza no era el deseo, sino el abismo que se abría cada vez que pensaba en lo que aún estaba por venir. A la mañana siguiente, el eco de la salida aún retumbaba en mi cuerpo, como una melodía que no podía dejar de sonar aunque el entorno insistiera en la rutina de siempre. Mi amiga envió un mensaje, agradeciéndome la compañía y sugiriendo otro paseo para la próxima semana, convencida de que habíamos compartido un día inolvidable. Yo respondí con frases alegres, tan ligeras que me asombró mi capacidad para simular alegría mientras por dentro me sentía como una marioneta a punto de romperse. Durante el desayuno, mi esposo me miró con esa mezcla de cansancio y ternura que solo aparece después de muchos años de convivencia. Noté que evitaba mis ojos, demasiado ocupados en su taza, en las noticias del móvil, en los ruidos ajenos a nosotros. La casa olía a pan tostado, a café y a ese perfume tenue de las cortinas recién lavadas. Traté de leer el periódico, pero las palabras se deslizaban como agua entre los dedos, incapaz de retener ninguna noticia. Cada tanto, mi mente escapaba a las imágenes de la galería, a los murmullos junto al andén, al roce de una mano en la multitud. No podía evitarlo, no quería evitarlo. Sin embargo, ese día no hubo llamadas inesperadas ni encuentros fortuitos. Todo parecía confabularse para devolverme a la realidad. Decidí limpiar la casa a fondo, como si pudiera deshacerme del desorden interior, ordenando los cajones, lavando las ventanas, cambiando las sábanas. A cada paso, sentía como el silencio se volvía más denso, como si las paredes guardaran secretos que no me atrevía a pronunciar. Por la tarde, me senté en el sofá y abrí un libro antiguo que había abandonado hacía meses, pero no logré avanzar más de un par de páginas. El zumbido de la soledad era ensordecedor. Al caer la tarde, recibí un mensaje inesperado: ¿tienes tiempo para un café? Reconocí el número antes de leer el nombre, y el corazón me golpeó fuerte en el pecho. Dudé un instante, mirando el reloj, pero la respuesta fue casi automática: claro, ven cuando quieras. El tiempo se ralentizó. Me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por unos pantalones sencillos y una blusa clara, nada demasiado evidente pero sí cuidada. Escogí lencería suave, solo para mí, como si necesitara recordarme que aún podía sentirme viva y deseada bajo la tela, aunque nadie lo supiera. Cuando llegó, traía consigo el mismo aire de seguridad serena que lo había hecho tan diferente desde el principio. Se sentó a la mesa de la cocina y por un momento todo pareció suspendido. Hablamos de cosas superficiales, el clima, el estado de las plantas, alguna anécdota graciosa del vecindario. Pero bajo cada frase flotaba una corriente subterránea, un idioma no dicho que ambos entendíamos sin necesidad de palabras. En medio de la charla, mi esposo llamó por teléfono para avisar que llegaría tarde. Escuché su voz lejana, informando.
Con naturalidad, no me esperes para cenar, hoy se complicó todo en el trabajo. Le respondí con un murmullo y colgué rápido, consciente de que estaba eligiendo, aunque fuera sin querer, abrir la puerta a una noche diferente. Al volver a la mesa, mi vecino me miró de un modo distinto, con una intensidad que me erizó la piel. Hubo un momento en el que el silencio se volvió insoportable, y él rompió la distancia apoyando su mano sobre la mía. El calor del contacto me recorrió como una descarga, y sentí como la culpa y el deseo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. No retire la mano. Por el contrario, la apreté, reconociendo en ese gesto una especie de pacto tácito. ¿No te da miedo?, preguntó, con un susurro tan bajo que parecía solo para mí. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque las palabras me parecían insuficientes. Finalmente, murmuré, no sé si es miedo lo que siento, o algo más peligroso. Ambos reímos, una risa nerviosa, compartida, que alivió la tensión apenas un instante. De pronto, propuso algo inesperado, ¿te gustaría salir a caminar? Hace mucho que no paseo de noche. Dudé apenas un instante, mirando el reloj por costumbre, recordando la lista de tareas que nunca terminaba, los límites invisibles que siempre había respetado. Pero en ese momento, todos los límites parecían lejanos, casi irreales. Asentí, y salimos juntos, dejando atrás el olor a café y el calor del hogar por la promesa inquietante de lo desconocido. La ciudad a esa hora parecía otra. Las farolas dibujaban sombras largas sobre el asfalto, el aire olía a tierra y a hojas húmedas. Caminamos sin rumbo, hablando poco, escuchando el rumor de nuestros pasos y el latido apurado del corazón. Había algo de liberador en el anonimato de la noche, en la posibilidad de ser simplemente dos cuerpos que comparten un secreto sin la mirada atenta del vecindario. Nos detuvimos en una esquina tranquila, bajo la luz amarilla de una farola, y allí, en ese rincón que no tenía nada de especial, sentí que el universo se contraía. Él me miró largamente, con una mezcla de ternura y deseo que no supe descifrar del todo. No nos besamos, no esa vez, pero hubo una cercanía tan intensa que supe que lo nuestro no podía ya retroceder. Nos quedamos unos minutos en silencio. Como si el tiempo nos perteneciera solo a nosotros, volvimos a casa caminando despacio, sin prisa, como si alargar el trayecto fuera una forma de desafiar la realidad. Al llegar, me detuve un momento antes de entrar. Sentí su mirada en mi espalda. Y supe que él también lo sentía. Hasta mañana, murmuró, y esa simple despedida tuvo el peso de una confesión. Esa noche, al quitarme la ropa y acostarme, sentí en la piel el eco de su mano, la promesa muda de algo que aún no había ocurrido pero que ya era inevitable. No era solo el deseo, era el vértigo de saberse al borde de una decisión, de una ruptura, de un salto. La certeza de que, por primera vez en años, tenía delante de mí un camino no trazado, un abismo al que no quería dar la espalda. Antes de dormir, miré el móvil y releí el breve intercambio de mensajes. Pensé en todo lo que podía perder, en lo que quizás ya había perdido, y en lo que podía llegar a ganar si me atrevía a seguir. Sentí miedo, sí, pero también una alegría secreta, una chispa de vida que me mantuvo despierta mucho después de que la casa se hundiera en la oscuridad y el silencio. La mañana que siguió a esa noche inquieta me desperté con la sensación de que algo se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo nacía dentro de mí. El sol se filtraba entre las cortinas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeños testigos silenciosos. Sentí el peso de las decisiones pendientes, pero también un extraño alivio, como si por primera vez en mucho tiempo me hubiera concedido permiso para sentir, para desear sin censuras. Preparé el desayuno con la cabeza en mil pensamientos dispersos. Mi esposo estaba todavía dormido cuando el teléfono sonó. Era un mensaje de mi vecino. ¿Nos vemos esta tarde? Hay cosas que quiero contarte. La frase era simple, pero cargada de intenciones que no necesitaban explicaciones. Guardé el teléfono con cuidado y, sin que nadie me viera, me puse una blusa ligera y una falda que hacía mucho tiempo no usaba, cuidando que cada detalle de mi apariencia reflejara un cambio interior. Debajo, elegí una pieza de encaje negra, delicada y audaz a la vez, que me hacía sentir dueña de mi cuerpo y de mis deseos. Por la tarde, nos encontramos en un pequeño café cerca del parque, un lugar discreto pero acogedor, donde las conversaciones se mezclaban con el aroma del café recién molido y la música suave que salía de los altavoces. Al entrar, sentí un nudo en el estómago, un torrente de emociones que me impedía articular palabras con facilidad.
Él me recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos hablaban de una intensidad que me desconcertaba y atraía a la vez. Nos sentamos en una mesa apartada, buscando refugio en la privacidad que nos ofrecía aquel rincón. Empezamos hablando de banalidades, el clima cambiante, los libros que habíamos leído, las películas que nos habían gustado. Pero poco a poco, la conversación tomó un giro más profundo, y las palabras empezaron a revelar las grietas y anhelos que hasta entonces habíamos escondido bajo capas de discreción y rutina. Me confesó que a veces se sentía solo, a pesar de la compañía, y que buscaba en los detalles, en las pequeñas conexiones humanas, una manera de llenar un vacío que no terminaba de entender. Le hablé de mi matrimonio, de la paz aparente que escondía el silencio entre mi esposo y yo, y de esa sensación persistente de ser una espectadora en mi propia vida. Las palabras fluyeron con una sinceridad que me sorprendió y asustó, porque abría puertas que hasta entonces había preferido mantener cerradas. En un momento, mientras hablábamos de sueños incumplidos y futuros inciertos, sentí su mano rozar la mía sobre la mesa. Fue un contacto breve, casi accidental, pero lo suficiente para que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y quedáramos solo nosotros, atrapados en ese instante suspendido. No hablamos de lo que significaba ese roce, pero ambos sabíamos que era mucho más que un simple gesto amable. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche, y cuando salimos del café, el aire fresco nos envolvió con una caricia silenciosa. Caminamos juntos por el parque, bajo la luz tenue de las farolas, acompañados por el susurro de las hojas y el canto lejano de los grillos. La ciudad parecía dormir, pero en mí despertaba una inquietud vibrante, una mezcla de miedo y deseo que me empujaba hacia lo desconocido. Llegamos a un banco solitario, y nos sentamos sin necesidad de palabras. La cercanía de su cuerpo me hacía consciente de cada latido, de cada movimiento de mi respiración. Sin pensarlo, apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo el calor y la fuerza que emanaban de él. Cerré los ojos y me permití disfrutar de ese momento, de esa intimidad inesperada que me hacía sentir viva y conectada, pero la realidad no tardó en colarse. Pensé en mi esposo, en la rutina que dejaba atrás, en las miradas silenciosas que ya no compartíamos. Me pregunté si podía permitirme seguir adelante sin destruir lo que había construido durante tantos años. La respuesta no llegó en ese momento, solo la certeza de que ya nada sería igual. Nos despedimos con un abrazo que duró más de lo necesario, cargado de promesas no dichas y de un entendimiento tácito. Caminé hacia casa con el corazón acelerado y la mente enredada en pensamientos contradictorios. Al entrar, la casa estaba en silencio, y mi esposo seguía ausente en su mundo de preocupaciones y obligaciones. Esa noche, me preparé para dormir con la sensación de estar dividida en dos. Me puse una camisa de seda, suave y ligera, y debajo, un conjunto de encaje azul oscuro que me hacía sentir poderosa y vulnerable a la vez. Me acosté en la cama, sintiendo la piel al descubierto, recordando el roce de su mano, la calidez de su cuerpo junto al mío, y la distancia que se abría entre lo conocido y lo nuevo. El sueño tardó en llegar, y cuando lo hizo, estuvo lleno de imágenes fragmentadas, risas compartidas, miradas intensas, susurros al oído, y al mismo tiempo, la sensación de estar atrapada en una encrucijada sin salida. Me desperté varias veces durante la noche, cada vez con el cuerpo temblando por la tensión acumulada, por el miedo a lo que estaba haciendo y a lo que podía perder. Al amanecer, supe que había cruzado una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. Tenía frente a mí una elección que implicaba riesgos, sacrificios, pero también la posibilidad de reencontrarme conmigo misma. Cerré los ojos y respiré profundo, preparándome para enfrentar el día que comenzaba con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El día amaneció envuelto en una neblina tibia, de esas que difuminan los contornos del mundo y vuelven difusa la realidad, como si el universo supiera que necesitaba espacio para pensar y esconderme. Me levanté más tarde de lo habitual, sintiendo todavía en la piel el eco del abrazo de la noche anterior. Fui a la cocina descalza, el frío del suelo sirvió para despertarme, pero ni el café ni el desayuno rutinario lograron ordenar el torbellino de pensamientos que me perseguía desde hacía días. La casa estaba en silencio, una calma engañosa, que en otro tiempo hubiera sido reconfortante, pero que ahora solo amplificaba el vacío que sentía cuando no estaba cerca de mi vecino. Revisé la agenda del día sin encontrar ningún compromiso ineludible. Hice las tareas domésticas con movimientos lentos, más para fingir normalidad que por verdadera necesidad. Fui a colgar ropa en el balcón y al hacerlo, vi su silueta en la terraza de enfrente.
No hubo palabras, solo una breve mirada cargada de entendimiento. Bastó para acelerar mi pulso y recordarme el deseo contenido que se alimentaba en los márgenes de la rutina. Decidí salir a hacer las compras del día, aunque el refrigerador estaba casi lleno. Era una excusa, lo sabía. Caminé por el vecindario pensando en él, en cómo el azar lo había puesto en mi vida justo cuando más necesitaba sentirme deseada, y en cómo cada pequeño encuentro era una suma de promesas y peligros. En la tienda, los saludos de las dependientas y los vecinos se sentían automáticos, parte de una coreografía cotidiana a la que ya no pertenecía del todo. Al regresar, me detuve frente al espejo del ascensor. Me observé con detenimiento, la blusa clara que dejaba ver el contorno de mi collar, el pantalón ajustado, el leve toque de lápiz labial rojo. No era vanidad, era la necesidad de recordarme, aunque fuera solo por un instante, que podía ser otra, una versión más valiente de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de mi reflejo. Debajo de la ropa, la lencería elegida con esmero me hacía sentir el cuerpo vivo, expectante. Más tarde, mientras leía sin atención alguna novela trivial, escuché un mensaje llegar a mi teléfono. Era él: ¿te gustaría salir a caminar después de comer? Necesito despejar la cabeza. Mi respuesta no tardó: claro, me vendrá bien el aire. El simple intercambio de palabras bastó para iluminarme el resto de la tarde, llenándome de una energía nerviosa, un cosquilleo que iba creciendo conforme se acercaba la hora. Nos encontramos en la esquina de siempre, bajo la sombra de un viejo árbol. Caminamos en silencio los primeros minutos, rodeados por el bullicio apagado del tráfico y el murmullo de los pájaros. Había algo de ritual en esos pasos sincronizados, en la manera en que nuestros cuerpos parecían buscar el ritmo del otro. Hablamos de cosas superficiales, intentando disfrazar la tensión creciente, pero cualquier pretexto era bueno para alargar el paseo y mantenernos juntos un poco más. Entramos en un pequeño parque donde los niños jugaban a la distancia, y nos sentamos en un banco oculto entre arbustos. En ese momento, la conversación se volvió más sincera. Él habló de su soledad, de cómo a veces sentía que la vida le quedaba grande, que la libertad no siempre era suficiente para espantar el vacío. Yo confesé que, aunque tenía una vida aparentemente perfecta, dentro de mí había un espacio que nadie lograba llenar, ni siquiera mi esposo. Por más que él intentara acercarse con pequeños gestos de cariño, hubo un largo silencio, y entonces, su mano rozó la mía con una suavidad infinita, como si pidiera permiso para existir en mi mundo. No me apart. Sentí el calor, la fuerza, y al mismo tiempo la fragilidad de ese gesto. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, dejando que el aire fresco inundara mi pecho. Abrí los ojos y me encontré con los suyos, serios y vulnerables, y supe que en ese instante ya no había marcha atrás. Volvimos caminando despacio, sin hablar, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a mi edificio, me detuve, sin saber cómo despedirme. Él me miró, y durante unos segundos sentí que no hacía falta decir nada. Me rozó el hombro antes de alejarse, un gesto simple pero cargado de significado, como si ambos supiéramos que la próxima vez que nos viéramos algo importante iba a suceder. Subí a casa, me quité los zapatos y me senté en la cama. Observé mi reflejo en el espejo, el enrojecimiento leve en mis mejillas, el pulso acelerado en las sienes. No era solo deseo, era la sensación de estar al borde de una decisión que podía cambiarlo todo. Pensé en mi esposo, en su ternura silenciosa, en las cenas tranquilas y los domingos de sofá y café, y sentí una punzada de culpa. Pero también supe que, por mucho que intentara negar lo que ocurría, una parte de mí ya había cruzado una línea invisible y no quería regresar. El resto de la tarde lo pasé en una especie de estado flotante, ocupando el tiempo con tareas menores para distraerme del torbellino emocional que me habitaba. Preparé la cena sin ganas, esperando a que mi esposo regresara. Cuando llegó, lo recibí con una sonrisa tenue, y me preguntó por mi día, pero respondí con evasivas. Su abrazo me supo a consuelo y a distancia al mismo tiempo, y cuando me acarició la mejilla, sentí ternura, pero también un límite infranqueable. Como si ya no perteneciera del todo a ese mundo seguro y previsible. Al acostarme, busqué de nuevo esa lencería que me recordaba a mí misma y me la puse solo para dormir. Fue mi forma de guardar un secreto con mi propio cuerpo, de abrazar la inquietud que ahora sentía más poderosa que nunca. Sabía que, al día siguiente, las cosas seguirían complicándose y que mi vida, toda mi vida, estaba cambiando, aunque apenas pudiera reconocerlo entre los pliegues de la noche. Mientras el sueño me vencía, pensé en la siguiente vez que
Lo vería, en los pequeños rituales de cada encuentro, en los gestos ocultos y las miradas. No tenía respuestas, solo el deseo de seguir adelante, de no dejar que el miedo me detuviera justo cuando, después de tantos años, sentía que algo dentro de mí por fin despertaba. Desperté esa mañana con una ansiedad que no era del todo desagradable, una energía inquieta que se colaba entre las sábanas antes incluso de abrir los ojos. Sentía el cuerpo ligero y al mismo tiempo tenso, como si cada músculo estuviera alerta ante la posibilidad de algo inesperado. Bajé a la cocina y me sorprendí a mí misma tarareando una melodía antigua, un resto de infancia, mientras el agua hervía y el aroma del café llenaba el aire. La rutina no había cambiado, pero yo ya no era la misma. Mi esposo se despidió temprano, con ese gesto rápido de siempre, un beso fugaz y la promesa de llamarme en la tarde. Observé cómo salía y cerraba la puerta tras de sí, y la casa volvió a sumirse en ese silencio particular que solo conocen quienes han compartido demasiados años juntos. Me quedé mirando la taza en mis manos, recordando el paseo de la víspera, el roce de la piel, la complicidad naciente y el vértigo que me provocaba. La mañana transcurrió entre tareas ligeras, pero la mente no lograba concentrarse. Una parte de mí repasaba posibles conversaciones, reacciones, incluso argumentos para justificar lo que aún ni siquiera había decidido hacer. Otra parte se entregaba a la emoción de la espera, al juego de adivinar cuándo y cómo volveríamos a vernos, qué palabras o gestos usaría él para acercarse, cómo respondería yo a ese llamado mudo. Sentía el corazón latir fuerte, como si fuera adolescente de nuevo. Pasado el mediodía, llegó un mensaje suyo: ¿puedo verte esta noche? No quiero esperar más. Le respondí que sí, sabiendo que esa respuesta era menos una elección consciente y más una necesidad impostergable. La tarde se estiró como un hilo tenso, cada minuto se sentía interminable. Decidí salir a caminar para calmar los nervios y en el trayecto, mi mente repasó cada detalle de mis encuentros con él, las miradas, las manos, las pausas llenas de significado. En una tienda, compré un pequeño perfume, uno que hacía tiempo no usaba, y al llegar a casa me dediqué a prepararme con una minuciosidad casi ceremonial. La elección del vestido, la ropa interior que reservaba para las ocasiones especiales, el toque de maquillaje preciso pero no evidente. Todo tenía que estar en su lugar, como si con cada detalle pudiera controlar, aunque fuera un poco, lo que estaba por suceder. Esa noche, la ciudad parecía distinta, más silenciosa, casi expectante. Él llegó puntual, sin prisa, con esa seguridad serena que siempre me había desarmado. Caminamos juntos hasta un pequeño restaurante alejado del bullicio, donde las luces tenues y el murmullo de otras conversaciones creaban un refugio discreto. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de las miradas indiscretas. Hablamos poco, al principio, bastaron las miradas y los silencios para decirnos lo esencial. El camarero trajo vino, pedimos comida ligera, y el tiempo empezó a deslizarse con la suavidad de la música de fondo. En algún momento, mientras reíamos de algo trivial, sentí su mano buscar la mía debajo de la mesa. No law apart. Al contrario, entrelacé mis dedos con los suyos, sintiendo el pulso acelerado, la electricidad recorriéndome el brazo. En ese gesto cabía toda la historia de los días previos, toda la tensión acumulada, la mezcla de culpa y deseo que ya no podía ni quería ocultar. El mundo fuera del restaurante se desvanecía, y todo lo que importaba era ese contacto, ese calor compartido. Al salir, caminamos en silencio hasta un parque cercano. Nos sentamos en un banco, lejos de la luz directa, protegidos por la sombra de los árboles y el rumor lejano de la ciudad. Me miró largo rato, como si intentara memorizar cada rasgo de mi rostro. No quiero ser solo un secreto en tu vida, dijo en voz baja, con una sinceridad que me atravesó. No respondí enseguida. Sentí como una lágrima amenazaba con asomar, pero la contuve, respirando hondo para no romperme. Me acerqué y apoyé la cabeza en su hombro. Estuvimos así, en silencio, compartiendo el calor, la respiración y el latido. No hubo besos esa noche, ni gestos precipitados, solo la certeza de que algo poderoso y frágil nos unía, un lazo que no era fácil de nombrar ni de cortar. En ese abrazo encontré, por un momento, la paz y el peligro de la entrega. Regresé a casa a pie, dejando que el aire fresco despejara las ideas y el perfume persistente de su piel se mezclara con mis propios pensamientos. Al llegar, la casa estaba oscura y silenciosa, mi esposo dormía en el sofá, la televisión aún encendida con el volumen bajo.
Lo cubrí con una manta y apagué la pantalla, sintiendo una ternura vieja, casi automática, mezclada con una culpa que no lograba descifrar del todo. Me desnudé frente al espejo, observando mi cuerpo a la luz débil de la lámpara, buscando señales, rastros, algo que pudiera decirme qué camino tomar. No encontré respuestas, solo preguntas más hondas, más dolorosas, más urgentes. Me puse una bata suave y me acosté sin dormir, escuchando los latidos de mi corazón y el rumor lejano de una vida que sentía cada vez más ajena y más propia al mismo tiempo. Antes de cerrar los ojos, supe que esa noche era un punto de no retorno. Había cruzado líneas que nunca imaginé atravesar. Por primera vez en años, sentí que mi vida estaba en mis manos, aunque no supiera aún qué hacer con ella. El insomnio fue mi único compañero durante esas horas interminables en las que la ciudad parecía vacía y la oscuridad del dormitorio me envolvía como un manto demasiado pesado. Me di la vuelta incontables veces en la cama, sintiendo el calor de mi esposo a unos centímetros y al mismo tiempo, la distancia insalvable entre nuestros mundos. Cuando al fin logré cerrar los ojos, el sueño se llenó de imágenes confusas. Parques al anochecer, bancos solitarios, palabras susurradas que no encontraba el valor de pronunciar en voz alta. Amanecí exhausta, pero con una extraña determinación palpitando en las venas. Aquel día decidí no esconderme más detrás de las rutinas. Me levanté temprano, abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire fresco renovara los espacios, como si pudiera limpiar también mi interior. Hice café fuerte, me duché sin prisas, y dediqué tiempo a elegir con cuidado la ropa y la lencería que usaría, como un ritual secreto que solo yo conocía. Me vestí con una blusa de seda azul, la que sabía que resaltaba el color de mis ojos, y unos pantalones claros. Eligiendo cada detalle, quise ser consciente de mi cuerpo y de mi deseo, no esconderlo ni sentir vergüenza por él. El mensaje de mi vecino llegó poco antes del mediodía. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, pero no quiero verte sufrir. Había urgencia en sus palabras, una honestidad dolorosa que me obligó a sentarme y leerlo varias veces antes de contestar. Sí. Nos vemos en el parque a las 5. No sentí miedo, sino un alivio extraño, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía semanas. El día transcurrió entre preparativos triviales y pensamientos cada vez más insistentes. A cada rato revisaba el reloj, el móvil, cualquier cosa que pudiera distraerme del vértigo de lo que estaba por suceder. Cociné, limpié, pero nada conseguía aquietar la tormenta interior. Cuando llegó la hora, salí de casa y crucé las calles como si caminara hacia una revelación. El parque estaba casi vacío, la luz de la tarde era cálida y difusa, y el aire olía a pasto recién cortado. Lo vi sentado en el banco de siempre, con la espalda recta y las manos entrelazadas. Me acerqué y por un momento, temí que mi voz no me respondiera. Nos saludamos con un gesto silencioso. El silencio pesaba, pero había algo distinto en su mirada, determinación, cansancio y una ternura inmensa. Habló primero, la voz baja, casi un susurro. No quiero lastimarte. No quiero ser el motivo por el que tu vida se rompa, pero tampoco puedo seguir viéndote y fingir que no siento lo que siento. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí con honestidad, casi sin pensar, yo tampoco puedo seguir así. No quiero mentirme más. No quiero negarme el derecho a sentir, pero tampoco sé cómo manejar todo lo que está pasando. La conversación se volvió un desahogo. Hablamos del miedo, de la culpa, de la felicidad robada en cada encuentro. Él confesó que había pensado en marcharse, en poner distancia antes de que todo se desbordara, pero cada vez que lo intentaba, algo lo traía de vuelta a mí. Yo admití mi incapacidad para dejar atrás lo que sentía, mi cansancio de la invisibilidad y el peso de tantos años de lealtad automática. Durante largos minutos solo nos escuchamos, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño banco de madera bajo los árboles. En algún momento, rompí el silencio. No puedo seguir viviendo a medias. Quiero vivir mi vida con coraje, aunque me equivoque. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas, y él, con una delicadeza que nunca había conocido, me secó el rostro con la mano. Su gesto fue más elocuente que cualquier promesa. No hubo besos esa tarde, pero sí una intimidad profunda, una sinceridad brutal que nos dejó exhaustos y aliviados a la vez. Nos despedimos sin fijar un próximo encuentro, sabiendo que lo siguiente dependería de decisiones mucho más grandes que el deseo o el miedo. Caminé de regreso a casa, sintiendo una especie de liviandad nueva, como si el peso del secreto hubiera sido, al menos en parte, compartido. Al cruzar la puerta, encontré
A mi esposo en la cocina, preparando café. Me miró con esa mezcla de cansancio y ternura que solo los viejos compañeros conocen. Supe entonces que, tarde o temprano, tendría que serle sincera también a él. Esa noche, mientras cenábamos, sentí que las palabras me ardían en la lengua. Observé sus manos, la manera en que me alcanzó el pan, el silencio largo en el que vivimos desde hace tiempo. No era odio ni resentimiento, solo la certeza de haber transitado juntos un camino que ahora se bifurcaba. Cuando terminamos, me miró con calma y preguntó, sin rodeos, ¿estás bien? Te siento distante. Dudé antes de responder, midiendo cada palabra, pero por primera vez en mucho tiempo decidí no mentir. No lo sé, dije con voz queda. Necesito pensar. Necesito ser honesta conmigo misma. Me retiré temprano esa noche. Me miré en el espejo del baño, desnudándome con lentitud, observando el cuerpo que tantas veces fue invisible incluso para mí. Me puse la lencería de encaje, la misma que había elegido esa mañana, y me recosté en la cama. Cerré los ojos, escuchando el silencio espeso de la casa, sabiendo que la calma anterior no volvería y que la vida, por fin, me reclamaba entera, sin disfraces ni pretextos. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Cuando desperté, la primera luz del alba me sorprendió en paz, aunque supiera que la tormenta apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo una serenidad inesperada, esa quietud breve que precede a las grandes tormentas. Me quedé tumbada en la cama varios minutos, escuchando el lejano murmullo de la ciudad, el canto de los pájaros en los cables del tendido eléctrico y el suave respirar de mi esposo a mi lado. Por primera vez en semanas, no sentí prisa por comenzar el día. Dejé que la luz dorada acariciara mi piel y me permitía habitar el silencio sin culpas ni justificaciones. Había una paz frágil, como si mi cuerpo hubiese decidido soltar, al menos por unas horas, el peso de la decisión que se avecinaba. Me levanté despacio, sabiendo que esa jornada marcaría un antes y un después. En la ducha, dejé que el agua resbalara por mi espalda y limpiara el cansancio acumulado, pero también que despertara mi conciencia corporal, ese instinto casi olvidado de sentirme dueña de mis propios gestos. Me vestí con esmero, un vestido blanco, sencillo pero elegante, y debajo la lencería de encaje azul que me recordaba lo lejos que había llegado y lo cerca que estaba de volver a ser yo misma. Frente al espejo, no busqué defectos ni rastros de juventud perdida, solo quise reconocer a la mujer que había atravesado el miedo y el deseo y a pesar de las cicatrices, seguía en pie. En la cocina, mi esposo preparaba café en silencio. Me observó de reojo, percibiendo el cambio, pero sin atreverse a preguntar. Le sonreí levemente, agradeciendo en secreto los años compartidos, la complicidad callada, pero también aceptando la distancia que ya era irremediable. Durante el desayuno, compartimos frases simples, gestos suaves, pero todo estaba impregnado de un conocimiento tácito, como si ambos supiéramos que el momento crucial no podía posponerse más. El día transcurrió envuelto en una bruma de irrealidad. Hice compras, paseé por el vecindario, saludé a las vecinas en la panadería, fingiendo una normalidad que ya no sentía propia. Por dentro, el pulso se me aceleraba cada vez que pensaba en la conversación pendiente. Volví a casa, prepare una comida ligera y puse la mesa para dos. Esperé el regreso de mi esposo mirando por la ventana, la ciudad extendiéndose bajo el cielo azul, ajena a mi pequeño terremoto personal. Cuando llegó, supe que era el momento. Apagué el televisor. Retiré los platos y nos sentamos frente a frente. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré a los ojos sin buscar pretextos. Hablé despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, pero sin rodeos ni disfraces. No puedo seguir viviendo así, ni contigo ni conmigo misma. Hay cosas que han cambiado, cosas que ya no puedo ni quiero ignorar. Necesito ser honesta, no solo por mí, sino también por ti. Él escuchó en silencio, los dedos entrelazados sobre la mesa, el rostro serio pero sereno. No hubo reproches, solo una tristeza honda y digna, como si ambos comprendiéramos que a veces el amor se transforma, que los caminos se bifurcan aunque nadie lo quiera. Le expliqué mi necesidad de reencontrarme, de dejar de ser invisible, de volver a sentirme viva. No hablé de mi vecino, no era necesario, la verdad más profunda estaba en el cansancio de ambos, en la falta de caricias, en la distancia que se había hecho costumbre. Tras una pausa larga, mi esposo suspiró y dijo, apenas audible, te deseo lo mejor, aunque me duela. Ojalá encuentres lo que buscas. Le agradecí por todo, por los años, por la paciencia, por el amor callado.
Lloramos juntos, sin escándalos ni gritos, solo dejando que la tristeza y el alivio convivieran en la misma habitación. Al día siguiente, preparé una pequeña maleta, llevé conmigo solo lo esencial y salí de casa temprano, sin mirar atrás. Caminé por calles familiares, ahora extrañas, sintiendo en la piel el viento fresco y en el pecho la extraña mezcla de vértigo y libertad. Fui al parque, me senté en el banco donde tantas veces me había refugiado en mis pensamientos y respire hondo. No sabía aún si buscaría a mi vecino, ni si él seguiría allí esperándome. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sino una esperanza tranquila. Mientras el sol ascendía y el mundo despertaba, me prometí no volver a desaparecer en la rutina, no resignarme jamás a la invisibilidad. Quizás estaba sola. Quizás no, pero esa mañana fui consciente de que, a pesar del dolor y de la incertidumbre, había elegido mi propia vida. Y eso, al final, era la mayor victoria que podía regalarme.